Hola, muy buenos días chicos. Pues bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, aunque sea pues de manera virtual. Espero se encuentren muy bien. Antes de comenzar la clase, pues quiero desearles un excelente inicio de semana, que esta semana sea una semana muy exitosa para ustedes y pues vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las culturas urbanas. Este tema es muy pequeño porque lo vamos a retroalimentar o vamos a continuar con este tema en nuestras siguientes clases. El día de hoy pues vamos a ver una pequeña introducción de lo que son las culturas urbanas o tribus urbanas. Pues vamos a comenzar. Bueno, las culturas urbanas son, o también conocidas como tribus urbanas, se designa a los grupos de individuos. Estos individuos normalmente son personas jóvenes quienes las forman, están organizados en bandas o pandillas. Y estos grupos se forman ya que comparten diferentes intereses en común. Nosotros en las clases pasadas pues ya habíamos visto lo que era una comunidad. Una comunidad es un conjunto de personas que viven en determinado lugar. Bueno, pues estas tribus o comunidades urbanas se desprenden de estas comunidades y se crean pequeños grupos en donde, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, normalmente son jóvenes. Estos se reúnen porque de alguna forma comparten distintas características en común, pero sobre todo intereses. Em, Ellos se comportan mediante códigos o conductas que les son propios. La jerga significa que su lenguaje o el lenguaje que mantienen estos diferentes grupos, pues es similar. La vestimenta, los referentes culturales, su estilo de vida, los hábitos cotidianos y la ideología. Y pues, por ejemplo, en la imagen podemos ver a lo mejor los skateboardings, los punk, los emo, no sé, a los hipster, am, a los reggaetoneros, no sé cuáles ustedes más pueden distinguir en la imagen. Y pues, como ya les había mencionado, son pequeños grupos que se forman a partir de que estas personas que los conforman comparten características en común. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Creo que en la actualidad ya no existen, pero hace ya varios años, pues eran un grupo como que muy famoso, una tribu muy famosa. Ellos eran los emos. Pues como lo menciono aquí, compartían la misma vestimenta e incluso los podías distinguir por el peinado que utilizaban. Eran personas o chicos adolescentes que se vestían completamente de negro y por lo regular usaban pequeños toques en rosa o en morado. Me refiero a que utilizaban el mismo peinado porque eh, por lo regular trataban de cubrir su cara o la mitad de su cara y solo tenían un ojo a la vista. O el cabello cubría todo esto y solo se les veía pues prácticamente la boca. Este, mm, la jerga, pues en este sentido ellos como que su ideología era así como que muy depresiva, porque realmente, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los emos pues eran depresivos o sufrían algún tipo de depresión y pues esto se derivaba a lo mejor del abandono de sus padres o porque sentían que nadie los comprendía, se sentían diferente al resto de la sociedad. Em, Su estilo de vida era parecido porque todos los que eran emos, pues realmente no salían, no convivían con las demás personas, como que eran muy ensimismados y se alejaban de todas las demás personas. Entonces, las diferentes tribus urbanas que existen, pues se caracterizan por esto, que desde el principio les vengo mencionando. Los diferentes integrantes de estos pequeños grupos, o a veces muy grandes grupos, porque
incluso pues se expanden alrededor del mundo, pero los identificas porque comparten características en común o su ideología, su pensamiento, la forma en la que ellos son y se comportan, pues es muy similar o es idéntica. Bueno, esta noción de las tribus urbanas fue establecida a mediados del siglo XX, a partir de una teoría de las contraculturas y las subculturas. Las tribus urbanas o la cultura urbana lo que busca es distinguirse del orden social dominante. Desde el siglo XX, estas personas se reunían porque no querían ser como el resto. Entonces ellos querían tener su propio estilo. Entonces, pues empezaron a desafiar los códigos quizás de vestimenta, de pensamiento, de religión, en todos los aspectos, y lo que ellos buscaban, más bien utilizaron esto como un mecanismo de rebelión, y era la forma en la que ellos pues se mostraban al mundo y les decían, pues saben que nosotros existimos, pero quizás no estamos de acuerdo con un sistema político, con el sistema de pensamiento que en ese momento existía. Entonces, estas tribus o subculturas surgieron a partir de eso, de que las personas buscaban distinguirse del orden social de la mayoría, querían ser diferentes. Em, prácticamente estas culturas o estas tribus, como no eran parecidas a lo que las demás personas eran, pues era visto como inapropiado o eran visto como los raros o no sé, dependiendo de la época. Pero pues en la actualidad podemos darnos cuenta o como que vivimos en un momento, en un mundo que es como que mucho más diverso. Entonces pues nos damos cuenta que no porque a lo mejor una persona se vista de negro o no porque una persona este tenga gustos diferentes a nosotros es malo. Simplemente pues es como que parte de la aceptación. Pero pues en ese entonces, que fue a mediados del siglo XX, pues no se veía de esa manera, ¿no? Simplemente eran como que personas rebeldes que no acataban las reglas y las normas que se dictaban en ese entonces en nuestra sociedad. Y pues bueno, estas pandillas tienen el hecho de compartir una conciencia de grupo y un sentido de pertenencia, al mismo tiempo debidamente codificado. Es decir, estas personas que a lo mejor no se sentían parte dentro de la sociedad o de la mayoría, no se sentían que compartían o que pensaban igual que todas las personas, pues entonces se empezaban a alejar. Entonces, pues llegaban a estas tribus o a estos grupos y tenían ese sentido de pertenencia, se sentían comprendidos, se sentían estables, sentían que por primera vez a lo mejor pertenecían a un lugar donde eran aceptados y sobre todo, pues como les mencionaba, compartían esta misma ideología y a lo mejor este mismo punto o criterio de rebelión. Entonces, pues de esta forma surgieron. Eh, estas tribus se distinguen del hecho de no crear tradiciones estables o pretender la hegemonía cultural. Por ello suelen ser vistas como un fenómeno cultural. ¿A qué se refiere con hegemonía cultural? No pretenden que todos sean, a lo mejor que, ejemplo, los hippies no pretendían que a lo mejor todos eran iguales, sino ellos simplemente tomaron o adoptaron ese estilo de vida, esa cultura, porque ellos se sentían diferentes del resto o no estaban de acuerdo con un sistema político en ese entonces, pero no pretendían que todos adoptaran la misma cultura. Em, sino simplemente era algo con lo que ellos se sentían identificados y a lo mejor parte de de estos grupos es que ellos se sienten mejor porque no son igual al resto. Entonces, pues de alguna forma no quieren que los demás sean igual que ellos porque ellos se sienten mejor al ser diferentes. Y por esto mismo es visto como un fenómeno juvenil. Sin embargo, una de las contradicciones visibles en las tribus urbanas es la aceptación de una identidad estereotipada,
construida muchas veces a partir de los medios de comunicación. Bueno, pues en muchas de las ocasiones estas tribus o los que pertenecen realmente pertenecen y se sienten con esa ideología de a lo mejor una tribu urbana, pues no les gusta que a lo mejor los medios de comunicación a veces lo utilicen como un tipo de mercadotecnia, porque ya como que los hace muy universales y entonces cualquier persona puede a lo mejor ser un hippie, puede ser un hipster, puede ser un emo, puede ser un punk, etcétera. Entonces, a eso se refiere con identidad estereotipada, que a lo mejor muchas personas en la actualidad o desde siempre han adoptado esta identidad solamente por querer pertenecer o por a lo mejor porque esa tribu en ese tiempo estaba de moda. Entonces, eh, pues no, esto no le gusta a los que realmente pertenecen a esas tribus urbanas. Pero en estas tribus, como les mencionaba hace un momento, prevalece la búsqueda de la identidad todo el tiempo. Estas personas que a lo mejor ni siquiera saben lo que quieren ni se meten a una tribu, pues nada más están probando. Entonces, pues lo importante creo que aquí no es definir en qué te sientes parte, si a lo mejor eres hippie, emo, hipster, puede ser lo que tú quieras ser, pero pues principalmente debemos conocernos para tener bien definido qué queremos, saber quiénes somos y por tanto tener definida nuestra identidad y a partir de ello poder elegir y a lo mejor si te sientes rockero, pues que seas rockero, pero que seas un buen rockero. Si quieres ser hippie o ahorita quizás ya no te vas a vestir como los hippies de antes, pero tener la mentalidad de hippie, pues lo puedes hacer, pero que sea algo que te guste y que realmente te sientas identificado con eso. Y pues las tribus urbanas, en primer lugar, satisfacen una necesidad afectiva de los individuos que las conforman, como les mencionaba, por querer sentirse parte de un grupo y son aceptados, y a lo mejor estas personas ven que mucho más personas comparten esa ideología, ese pensamiento, pues los hace sentir bien. Incluso nosotros, a lo mejor cuando es nuestro primer día de clase y llegamos a un lugar en donde no conocemos a nadie, pues nos juntamos con quien creemos o con quien realmente vemos que que tiene a lo mejor gustos o creencias similares a las de nosotros, porque sabemos que nos vamos a sentir bien con esas personas. A esto se refiere. Este mismo mecanismo facilita la incorporación de una ideología y de un estilo de vida, aunque también existen ciertas tribus que pues son muy violentas o son pandillas muy violentas, como es el caso de las cabezas rapadas, que pues eran grupos o pandillas, tribus, que pues se dedicaban realmente a perseguir a personas que quizás eran homosexuales, religiosas. Entonces, pues existen como buenas tribus, como pienso yo que malas tribus, pero pues uno tiene que saber distinguir y saber, como les mencionaba, qué quiere. Las tribus urbanas representan sectores concretos de las subculturas, como lo son los hippies, los punks, los góticos, los psicodélicos, los emos, los gamers, los reggaetoneros, los raperos, entre muchos otros. Bueno, existen infinidad de tribus que vamos a ver en nuestra siguiente clase. Pero, como les mencionaba al principio, creo que lo importante es que cada quien tenga definida su identidad y a partir de ello, pues tú elijas lo que realmente te gusta, lo que quieres ser y mientras no hagas daño a terceros, pues realmente creo que puede ser hippie, ponqueto, gamer, gótico, lo que tú quieras. Pero creo que siempre debemos tener eso, bien definida nuestra identidad, pero sobre todo ser una buena persona y dirigirnos respetando siempre a los demás. Y pues bueno, la siguiente clase vamos a continuar viendo los diferentes tipos, vamos a abordar un poco más de fondo los que son los diferentes tipos de tribus urbanas y, y vamos a conocer un poco más de ellos, cómo surgen, cómo se visten, etcétera.
Como actividad, me van a realizar un cuadro de 3 columnas CQA, como el que aparece en la pantalla, en donde van a poner lo que conocen, lo que quieren conocer y